Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Se está acabando este jueves, yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar esta noche de las elecciones a 2 meses de ir a las urnas, a ese encuentro de políticos, de candidatos por los territorios. Allí el encuestador Inbamer indagó por las elecciones en las principales ciudades del país. En Bogotá todo indica que va a haber voto finish, mientras que en Medellín, Cali y Barranquilla la elección parece apenas una formalidad. Ya, según esta fotografía, hay un candidato cantado. Los candidatos que puntean en cada una de esas ciudades tienen una amplia ventaja que parece difícil de alcanzar por sus competidores. Ese es el caso de Medellín, tal vez uno de los casos más significativos, más simbólicos en los resultados de esta encuesta. Pero en síntesis, estas elecciones serán una especie de plebiscito, un termómetro para el presidente Gustavo Petro, para la coalición de gobierno y por supuesto para la oposición. Mientras los candidatos están haciendo campaña, de la encuesta se pueden sacar dos grandes conclusiones. Por un lado, que a los candidatos de la izquierda colombiana no les va muy bien y el tema central de la campaña es sin duda la inseguridad. Esa es la enorme preocupación de los bogotanos, de los atlanticenses, de los medellinenses. En general, el tema de seguridad y el tema de las vías concentran la atención de los ciudadanos. ¿Cómo van las elecciones en las principales alcaldías del país a tan solo 2 meses de las votaciones? ¿Qué tanto se acerca y se aproxima esta fotografía de Inbamer a la percepción de nuestros analistas esta noche? Ese es el tema de discusión, de conversación. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. En algunas ciudades parece estar cantada la elección del próximo alcalde o gobernador en las regiones. Esa es alguna de las conclusiones que arroja esta encuesta. Es apenas una fotografía, pero es una fotografía a 2 meses de las elecciones. Esta noche hemos invitado a Alejandro Campo, es representante a la Cámara por el Valle del Cauca, integrante del Pacto Histórico, que es la coalición de gobierno. Representante, buenas noches, un gusto. Buenas noches, Camila, muchas gracias por la invitación. A toda la gente que nos ve hasta ahora, a los que nos acompañan en la mesa, un gusto estar con ustedes y qué chévere hablar sobre este tema en pleno periodo de elecciones. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Está esta noche con nosotros Alfredo de Luque, es senador de la República, es guajiro, es del partido de la U. Esta noche también para interpretar, para leer esta encuesta. Senador, un gusto saludarlo. Muchas gracias, María Camila, por la invitación. Un gusto estar con mis compañeros de mesa esta noche aquí con ustedes. Gracias por aceptar este diálogo. Eugene Richard es profesora del Externado de Colombia, es doctora en estudios sociales con posgrado en marketing político, es una europea intentando leer la política. Profesora, un gusto saludarla. Buenas noches, la política colombiana. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar este diálogo. Quiero comenzar con usted, representante Alejandro, preguntándole cuál es la fotografía. Vamos a arrancar por el tema ciudad a ciudad. En el caso de Bogotá, ¿cuál es la lectura que usted tiene de lo que ocurre? Allí van a ver en pantalla lo que está ocurriendo con el candidato que marca las encuestas, que es Carlos Fernando Galán, enfrentado con el candidato de la izquierda, que es Gustavo Bolívar, que es el segundo favorito. Su lectura de lo que ocurre en Bogotá. No, primero, sorprendente lo de Bolívar. Yo siempre tengo una teoría: las elecciones a la alcaldía la gana el segundo o el que perdió en las elecciones pasadas, siempre termina siendo el más fuerte, sale con un capital político muy grande. Recuerden que Galán perdió la elección por pocos votos. Bolívar es primera vez que se va a enfrentar y está por encima de figuras más reconocidas como Oviedo, que ha tenido mayor exponencia mediática. Diego Molano viene de estar en la política bogotana un rato, de ser exministro, sí, es decir, un exministro además que tuvo mucho perfil mediático, mucha posibilidad mediática. Creo que es muy bueno lo de Bolívar, pero creo que las encuestas, nosotros hemos hecho otras encuestas y tienen una diferencia en cómo están encuestando el pacto. Y digamos, si tú en la encuesta, nosotros somos más que una persona, somos una marca, somos un grupo de personas, de sectores que creen en algo, que tienen una idea en común, que se llama pacto histórico. Si tú le pones a eso, ¿por qué partido va a votar? A la alcaldía de Bogotá, te apuesto que agarrar el pacto histórico. ¿Usted cree que la gente vota por partidos y no por personas? En el caso de nosotros es más fuerte el pacto que la persona. Por nosotros votaron personas
a la Cámara y al Senado que no conocían quiénes eran en la lista. Y terminamos ganando. ¿Por qué? Porque hemos podido ver una idea de grupo, un constructo ideológico, una serie de propuestas que están en el pacto histórico. Por eso en las principales ciudades nosotros hacemos la misma encuesta en las ciudades. Y cuando preguntamos al votante de los partidos por cuál votaría el Consejo, el pacto histórico en promedio saca entre 28 y 33.5%. Y cuando preguntas el candidato de qué partido, la persona y el candidato sale diferente. Nosotros somos eso. Entonces, digamos, aunque por suerte Bolívar es una personalidad importante, ¿sí? Lo que lo hace que eso haya el tema del pacto. En otras partes los candidatos no los conocen del pacto. El candidato marca el 3%, el voto de la alcaldía marca el 19 y 20. Es pacto más que en muchos casos que lo que es la persona. Por eso nuestras listas cerradas a consejo, a asamblea en la gran mayoría de partes. Ya vamos a hablar de las otras ciudades, el ejercicio de la izquierda, que es el resultado o tal vez una de las grandes conclusiones de esta encuesta, senador de Luque. ¿En Bogotá? En Bogotá. No hay posibilidad que gane Gustavo Bolívar. Bueno, el escenario es que en primera y en segunda vuelta, con quien quiera que lo pongan, no gana Gustavo Bolívar. No gana Gustavo Bolívar, y le voy a decir varias razones. La primera, la marca pacto histórico se ha visto debilitada en el último año y medio de gobierno del presidente Gustavo Petro, gústenos o no. La marca se debilitó por factores que yo creo que no son del resorte en estos momentos de analizar, porque eso pues tardaría otro programa. Pero hoy la marca no es la misma marca que era hace año y medio, o más de año y medio, cuando empezó la campaña presidencial. Además de eso, pues la marca pacto histórico sirve mucho cuando se trata de elecciones para corporaciones públicas, en la medida en que la gente vota por lo que usted acaba de referir, pero cuando se trata de cargos uninominales, las personas se fijan mucho en la persona que van a elegir. Si usted analiza bien la encuesta de Bogotá, un factor muy importante de esa encuesta es quién tiene una carga negativa en su espalda grande. Y en este momento la carga negativa más grande o la opinión desfavorable más grande que hay en estos momentos es la de Gustavo Bolívar, porque de alguna manera está acarreando con toda esa, desinflada que se ha pegado el pacto histórico en este último año, con razón o sin ella. Vuelvo y digo, no creo que sea el programa en estos momentos, pero es un hecho real, cierto, lo que está pasando, y eso hace que lo de Gustavo Bolívar no sea tan fuerte. Hace 4 años el tema de la izquierda en Bogotá era muy fuerte. De hecho, le cuento algo, la opción de Angélica Lozano y de Claudia de apoyar al presidente Petro no se da por otra razón diferente a que le tenían miedo a que sus votos de izquierda no los acompañaran a ellos en esta elección, en estos momentos. Y le aseguro hoy que Claudia y Angélica hoy deben estar diciendo cómo nos desprendemos de ese lastre que tenemos durante este último año. Lo de Gustavo Bolívar no va a funcionar, siento yo que no va a funcionar, y en Bogotá en segunda vuelta va a ganar aquel candidato que no sea Gustavo Bolívar, sea cual fuese. Hoy Galán tiene una favorabilidad muy grande. Yo pensé que a los bogotanos Oviedo les iba a gustar más porque es un personaje, digamos, no común, y eso de pronto en este momento de revuelo político, de crisis política, de escándalos políticos iba a calar un poco, pero veo que la seriedad de un mensaje consistente de Galán se está imponiendo y va a llevar al final del camino con que va a ganar las elecciones. Yo no soy estadista de las encuestas, yo soy político, y ese olfato me permite decirlo con plena franqueza. Eso es lo que busco esta noche, olfato de políticos para intentar descifrar, señor, para intentar descifrar esas fotografías. Es que esta es la primera elección diferente en Bogotá. Es decir, si no hubiese segunda vuelta, hoy el tema estaba diferente. Es decir, de hecho la segunda vuelta se hizo para eso, para poder quitar la posibilidad que el independiente ganara en Bogotá y la maquinaria política y los partidos políticos se volvieran a apropiar de Bogotá. Sin esa segunda vuelta, esta elección era Bolívar o Galán. Ahora estamos esperando una segunda. Entonces, ¿qué están calculando los partidos que necesitan capturar Bogotá y que no lo han podido en los últimos tiempos? Fueron muy inteligentes. Es decir, la astucia política de los políticos sobrepasa nuestra inteligencia. Que era una segunda vuelta. Eso, representante. Claro, eso es muy... No, eso mucho. Es que yo no me considero esa clase política. La izquierda en pleno votó que en Bogotá existiese segunda vuelta en el Congreso, porque yo estaba ahí y votaron por segunda vuelta. Pero, senador, para hacer una claridad, yo no me considero esa clase política que está en el Congreso. Yo detesto esa clase política.
ampones, ladrones, corruptos, mentirosos, farsantes, que han capturado lo público para enriquecerse ellos. Yo eso no soy. Yo hago aparte la política porque considero que de aquí uno puede cambiar el país, pero yo no me cuento en esa bolsa donde cuentan todos. Bueno, yo en eso no soy. Volviendo a la encuesta, profesor Eugene, su lectura sobre el caso particular de Bogotá, lo de la izquierda. Teniendo unos datos frescos, hace un año el presidente Gustavo Petro ganó en Bogotá. Gustavo Bolívar es el candidato del hoy presidente Gustavo Petro. Exactamente, y fuera de toda consideración ideológica, mirando las cifras podemos ver que Gustavo Bolívar, es verdad, tiene la imagen desfavorable la más alta de todos los candidatos que van punteando, sobre todo en el voto femenino. Las mujeres definitivamente no le están copiando tanto, y además recordamos que no hace tanto tiempo, pues el presidente Gustavo Petro tuvo 48% en primera vuelta, más del 50% en segunda vuelta en Bogotá, y que hoy en día pues su candidato a la alcaldía tiene el 20%, es decir, apenas una persona sobre 5 que dice que va a votar. Así que podemos pensar que las fuerzas del pacto histórico en Bogotá se están debilitando y que, ¿por qué no?, la izquierda va a perder Bogotá, la capital que han tenido durante tanto tiempo. Entonces yo no tengo una lectura tan optimista para Gustavo Bolívar. Sin embargo, recordamos que las campañas están hechas para hacer cambiar las encuestas, que he tenido la posibilidad de ver algunos eventos de Gustavo Bolívar. Es una persona que conecta muy bien con la gente, que utiliza muy bien storytelling, hace parte de su profesión, y que tiene una base muy dura que le es fiel. Si miramos la encuesta, toda la gente que se dice, casi toda la gente que se dice de izquierda, vota por Bolívar. Entonces tiene un voto duro muy importante. ¿Cuál es su problema? Es ir más allá del voto duro, ir hacia el voto blando, el voto de los indecisos, y es aquí donde seguramente tiene un techo de vidrio que va a alcanzar muy pronto porque su imagen negativa efectivamente. ¿Puede repuntar? ¿Usted lo ve repuntándole a Carlos Fernando Galán? Yo veo que Galán está haciendo una muy buena campaña. No olvidemos que Galán es la tercera vez que se manda, entonces tiene que ganar sí o sí esta vez. Pero yo le voy a decir, en este momento cualquier cosa puede pasar. Tenemos 3 candidatos que están a 10 puntos de diferencia. Oviedo estaba mucho más alto, está bajando un poquito. Bolívar subió muchísimo. Galán va a un paso firme, pero más lentamente. En 8 semanas pueden pasar muchas cosas en una campaña y todavía no podemos dar ningún pronóstico. Lo que sí, al parecer, va a pasar es que vamos a estrenar la segunda vuelta en Bogotá. Eso sin duda, sí vamos a estrenar segunda vuelta. ¿Usted qué pronostica? Yo sí pronóstico. Derrota a la izquierda. Gustavo Bolívar. Bolívar no va a ganar la encuesta. ¿Cómo queda la primera vuelta? Así como está la encuesta, queda la primera vuelta. Primero Galán, segundo Bolívar, tercero Oviedo. Y luego póngalos en el orden que usted estime conveniente. Y además hay que decir algo adicionalmente a lo que decía Eugene, es que todos van a hacer la campaña. Es decir, el único, digamos, Gustavo Bolívar no tiene una ventaja sobre los demás porque todos van a salir a hacer una campaña inteligente basado en las encuestas, basado en sus propias mediciones, basado en los estudios de percepción que tienen que hacer para referirse a estas campañas. Y todos van a utilizar estrategias inteligentes, entonces pero sobre todo, todos van a querer captar ese voto útil va a empezar a funcionar. Exactamente, y hay un tema adicional que hay que tener en cuenta, que no le gusta mucho a nuestro amigo representante. ¿Qué es cuál? Que es el apoyo político, a dónde se va a volcar. El voto duro hoy de Bolívar está duro, ahí se queda, pero no hay más de esos votos. En cambio, aquellos apoyos políticos que van a venir del lado de la alcaldía de Bogotá, no le van a llegar a Gustavo la alcaldesa, Bolívar. Ya vamos a hablar de la alcaldesa Claudia López. El voto de estructuras políticas en Bogotá como Cambio Radical no le van a llegar a Gustavo Bolívar. El voto digamos, ese voto duro también que se da de estructuras políticas en algún momento va a tomar una decisión. No sé si antes de segunda vuelta, pero cuando la tome no va a ir con Gustavo Bolívar y ese voto también va a ayudar a que esa derrota se dé. El tema, representante Ocampo, que está marcando estas elecciones, lo dice la encuesta, es la inseguridad. Es lo que más vamos a hablar del caso de Bogotá, pero eso es un tema generalizado en las 5 ciudades que se miden, en las 5 ciudades que se analizan. Fíjese usted en los datos de Bogotá, el tema de la inseguridad es lo que más le preocupa a los bogotanos. Usted me acaba de decir
que las personas votan por partidos, en este caso por la coalición de gobierno que se llama Pacto Histórico. Gustavo Bolívar indiscutiblemente está asociado a los desórdenes en Bogotá, a temas de primera línea. ¿Cómo cree que va a impactar eso, si va a poder desmarcarse de esa marca tan maluca, tan fea del paro, del famoso estallido social? Depende de donde usted lo mire. Para algunos el paro no es una marca maluca. El paro marcó la posibilidad de cambio del país. Y creo que eso va a subsistir Depende ahora. si a usted le parece que no es muy maluco un degollado, un policía quemado, CAIs incendiados. Depende de cómo lo miremos. Tiene Claro, razón. Porque, por ejemplo, cómo lo miremos. Por ejemplo, en París, la prensa no dice eso. Y hubo más muertos, más incendiados que allá. En Japón, la prensa no dice eso. Entonces depende también de quién lo diga y quién lo presente. Porque uno puede decir eso. Acá el estallido social fue la acción de una cantidad de personas que no tenían con qué comer, que estaban pidiendo justicia y cambio en el país. Y eso no han sido la mayor cantidad de muertos en el país. Si uno mide muertos, dice cuántos muertos hubo después del paro y cuántos han muerto desgollados, sicariados, picados en Bogotá, metidos en la maleta. ¿Eso es culpa del paro? No, acá la inseguridad ha sido un tema más terrible, el tema de Bogotá. Yo creo que lo que el paro representó fue un momento de 2 choques sociales en todo el país. Y donde uno tiene que decir, digamos, que eso también pasó en el mundo, pero que acá, digamos, lo vemos diferente. Entonces yo no creo que, digamos, Bolívar se va a distanciar del paro. Yo creo que el paro fue un hecho histórico en Colombia que muestra la necesidad de cambio, tanto así que, por ejemplo, en sitios como el Valle del Cauca, existió una cosa que se llama Compromiso Valle, que es una unión de empresarios para darle salidas sociales a muchos jóvenes vulnerables, entendiendo que necesitaban cambios en el país. Entonces yo creo que no es tan malo. Y creo que Bolívar, en esta encuesta sale eso. Hay otras encuestas, ahí estamos hablando solamente de lo de Inbamer. Hay alrededor de 5 encuestas más donde los resultados muestran cosas diferentes. Uno, yo creo que en la primera vuelta Bolívar le va a ganar a Galán. Creo que no va a alcanzar el 50% más 1, que es lo que la astucia del Congreso que usa que todos se unan en contra de alguien. Pero en la primera vuelta va a ganar Galán. La lista del Pacto Histórico en Bogotá va a ser la misma, va a ser la más votada. Recuerden que el que más tarde empezó a hacer campaña fue Bolívar, después de una encuesta, que si voy, que no voy. Entonces yo creo que en 8 semanas van a pasar muchas cosas y la primera cosa que va a pasar es que Bolívar va a terminar punteando en la primera vuelta. ¿Por cuánto? No sé, pero va a terminar ganando en la primera vuelta. Profesora Ollín, sobre la inseguridad en Bogotá. Bueno, la inseguridad es un tema serio en Colombia, sabemos que es un tema que ha puesto presidentes y que también puede poner alcaldes. Algo interesante es que vuelve la inseguridad como el primer tema de interés de los bogotanos. Ha pasado de segundo detrás de la movilidad. La inseguridad otra vez es el primer tema de atención en Bogotá y en el resto del país, tanto en las ciudades como en el campo. Lo que podemos ver es que efectivamente el balance de la alcaldesa Claudia López es donde más se raja, es en seguridad. Y todos los candidatos se están posicionando sobre eso, pero algo interesante de la inseguridad es que tiene que ver con la percepción. Si ustedes miran bien la cifra de las encuestas, las personas que se sienten más inseguras son las mujeres y son los estratos altos, donde podríamos pensar que de pronto no es donde hay más inseguridad. Sin embargo, si la gente siente inseguridad, no vale la pena decir estamos mejorando en los indicadores, porque es un sentimiento, realmente es un fuerte catalizador de votos. Y otra vez, pues yo creo que este tema de la inseguridad va a beneficiar a una persona que tiene un discurso más técnico o un discurso menos, digamos, de ideología. Senador. Aquí pasó algo muy complejo en elecciones presidenciales hace año y medio. Y es que cuando empezó a hablarse en la campaña de paz total, de hacer cercanía no solamente con aquellos grupos al margen de la ley organizados con cierta ideología, sino también con narcotraficantes, con grupos ilegales, con cualquiera que esté delinquiendo, las personas que estaban ahí, esos delincuentes, dijeron, hay que votar por Petro. Hay que votar por Petro. Y a un delincuente tú le dices que le vas a dar la posibilidad, digamos que Petro tiene la mejor intención de que eso suceda de la mejor manera para arreglar muchos problemas que existen en el país, pero los delincuentes no lo ven así. Los delincuentes empezaron a asociar esa idea con que me van a soslayar medidas de seguridad, yo aquí voy a poder hacer más o menos lo que me dé mi gana, y empezó esa escalada de inseguridad en el país. Tú a un delincuente no le puedes decir, venga, vamos a sentarnos y la policía entonces va a ser más laxa y de pronto... ¿Pero usted cree que eso es lo que se está reflejando en esta encuesta? Por eso la inseguridad sube de esa manera en el país y la percepción de seguridad sube de esa manera en el país. Entonces, esa inseguridad que hoy llegó a este tope, digámoslo así, miren lo que pasó hoy, 2 policías muertos, un coronel gravemente herido por un ataque de disidencias de la FARC.
eso lo que empieza a generar en la gente es, me equivoqué. Yo necesito hacer algo para corregir este camino de lo que ha sucedido en el último año y medio por esta, digamos, no es, vuelvo y digo, el presidente Petro tendrá la mejor intención de hacer un acuerdo con la mayoría de delincuentes de este país, pero los delincuentes no lo ven así, los delincuentes son delincuentes y van a seguir siendo delincuentes, y de pronto la falta de mano dura ha generado que ellos se soslayen un poco más, empiecen a actuar de maneras diferentes. Pero estamos hablando de delincuencia urbana, del que se roba el celular. Es que todos están metidos. Acuérdate que está ahí un programa ahorita que se le va a dar $1 millón a los jóvenes delincuentes para que dejen de delinquir, y entonces está el debate público de que si esa plata la van a utilizar para seguir delinquiendo o para quedarse en su casa porque van a recibir $1 millón mensuales. Entonces todo eso va generando un clima de inseguridad que hoy tiene ese tema como el tópico principal en las principales ciudades del país, y que genera una percepción de inseguridad en estratos altos, pero lo que me preocupa de eso es que en los estratos más bajos eso esté normalizándose, y si eso se está normalizando nos va a llevar a otros problemas más complejos. No, mire, yo quiero decirle al país, hubo un debate sobre seguridad la semana pasada en el Congreso. Solamente datos, ¿no? Hay que darlos, senador. Pero yo le digo, los delincuentes más grandes están en la política, en el Congreso, no en la calle. Hurto del comercio, bajó el 14%. Hurto de entidades financieras, bajó el 42%. El homicidio bajó en 20 de los departamentos en el país. Se aumentó en Antioquia, solo por decir algo, en Antioquia, mire, el IRA de Senado bajó al 19%. La iniciativa del Gaula de rescates aumentó el 33%. ¿Pero qué tenemos hoy? Hubo, por ejemplo, una denuncia de cámaras de seguridad en el debate de seguridad. Resulta que las cámaras están mal, es por el presidente Petro, ¿no? Los convenios dicen que las cámaras tienen que arreglar a los alcaldes y gobernadores que hicieron el convenio. Entonces hoy hay temas de seguridad que antes no se mostraban, como en Bogotá. Bogotá y todos los colombianos siempre viven seguros. Hoy no tenemos la mejor seguridad del país, no estamos lejos de eso. Pues no estamos peor que antes en el gobierno de Duque. Nuestras cifras son mejores. Pero, lo decía la profesora ahora, hay que retacar y hay que atacar el tema de seguridad, porque eso genera temor, y con temor hemos perdido 3 elecciones presidenciales en Colombia. Y lógicamente cuando tú dices, como el discurso del senador, hay que pagar a los jóvenes y ahora la gente no salir en su casa y todo el tema, le digo, no, La Guajira, el departamento es un departamento violento de toda la vida, no es de violento ahora. Este país que nos dejó el gobierno pasado, no hay conflicto, allá todo el mundo vive tranquilo. No, pero no es un departamento violento. No, allá hay conflicto armado donde hay violencia. Es decir, el conflicto donde hay violencia, donde narcotráfico, donde un señor que se llama Marquito Figueroa ponía y quitaba en la política, en el comercio, atemorizaba y mandaba a matar. Discúlpeme, senador, permítame terminar. Los términos que se generan en Cauca. El señor Kiko, ¿cómo le llama el exgobernador Kiko? Está preso, ¿por qué? Por ser buen tipo, no, por temas también de asesinato. Entonces, cuando le muestran eso, dice, no, recibimos un país violento, no estamos lo que tenemos, pues nuestras cifras son mejores, pero el discurso de la oposición va a ser ese, decir que estamos peor que antes, somos más inseguros, y no es verdad. Estamos mejorando poco a poco y es difícil hacerlo en Colombia. Hablando de la percepción, y eso es lo que dice la gente. Claro, por la noticia, si usted pone hoy, mire, si usted escucha al senador que él tiene las cifras, y eso incide directamente. Totalmente, es que eso es lo que se busca. Mire, el senador sabe las cifras, pero claro, lo que estaba haciendo, lo que dice la profesora Gini, es que estamos peor. No es culpa de Petro que estemos así. La seguridad ha sido un problema. Estamos tratando de mejorarla. A ver, para de pronto, perdón, pero jugar un poco de árbitro. Yo creo que el tema de la inseguridad no le sirve ni a la izquierda ni a la derecha. Y no va a permitir ningún candidato de izquierda o derecha ganar. Es decir, que en este momento el tema de la inseguridad le saca provecho unos candidatos que tienen un discurso muy mesurado y muy técnico. Es decir, que no es un asunto de ideología, y con la inseguridad no se puede aprovechar. Ni siquiera el candidato del Centro Democrático, que es Diego Molano, está muy bajo, mientras es el candidato que más está haciendo la campaña sobre la inseguridad. Entonces, no necesariamente porque estoy hablando de seguridad desde la derecha o desde la izquierda estoy ganando votos. Los bogotanos están premiando más que un voto ideológico, lo que me parece es un voto para una persona que siente capacitada para llegar a la alcaldía. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar ahora de Medellín, que es la segunda ciudad, Camila, tal vez, señor. Sí, pero yo creo que además con Galán hay otro tema fuera de eso. Es decir, Galán es un hombre que muchos bogotanos han querido verlo alcalde. Es una existencia de 3 periodos. Entonces,
Si no fuese Galán, la pelea sería diferente, pero creo que Galán también refleja eso, es decir, un galanismo en cabeza de su padre, mucha gente quiere verlo, una persona que insiste, que casi gana en la pasada, o sea, no es un fenómeno el tema de Galán, es una consecuencia de un trabajo constante, continuo de muchos años. Quiero que analicemos, representante Digo que va a Medellín, ganar. el departamento de De pronto Antioquia. están los que apuntan. Allí hay Muy fuerte. unos datos interesantes, 63.3% Federico Gutiérrez, 11.2% que es el primo de la primera dama, es decir, el primo del alcalde Daniel Quintero. Este es el candidato de Daniel Quintero que todavía cree que puede remontar. ¿Usted lo ve posible en Medellín? Muy difícil, yo veo en Medellín a un Fico muy consolidado, es la ciudad más uribista de Colombia, no es fácil, digamos, donde el voto se inclina hacia otra manera, no creo que le quede fácil a Upegui poder remontar, creo que puede subir, pero creo que indudablemente, digamos, uno ve poco factible o digamos muy difícil o no fácil, más bien demasiado fácil de que pueda remontar a Fico los puntos que llevan, que en otras encuestas les lleva mucho menos, pero uno hoy creería que el alcalde de Medellín va a ser Fico. Me sorprende mucho, por ejemplo, en esta encuesta lo bajo de Tobón. Sí, yo pensé que Tobón iba a estar también me sorprende el sí, profesor mucho más Tobón. fuerte, pero indudablemente el candidato fuerte en Medellín es Fico, de un hombre que viene de ser candidato presidencial, que ya fue alcalde, que tuvo buenos resultados con su audiencia en Medellín. Entonces, digamos, es difícil que una persona que no ha gobernado, que viene de una alcaldía que aunque alguno sea bueno o no, tiene un desgaste, el gobernar desgasta. ¿Es eso o es un voto contra Quintero? No, el gobernar desgasta, lo contrario fue Quintero, lo extraño fue que Quintero ganara, o sea, Quintero en las cuentas no estaba para ganar. Es un voto que tiene todo, contra Quintero, de desconocimiento, de falta de gobernabilidad, es un tema de todo, es decir, ahí es una plaza muy difícil Medellín, creo que le va a ir mejor a Upegui, pero creo que va a ser difícil que pueda ganarle a Fico. Profesor Eugene, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que aquí hay un voto contra Quintero? Yo creo que hay punto bronca. A ver, que Fico le saque más de 50 puntos al segundo candidato es que no puede ser solamente algo coyuntural. Hay un voto bronca y eso se debe a la baja popularidad del alcalde Quintero. No olvidemos que es el candidato dentro de la encuesta que saca la más alta desaprobación por su gestión y que tiene la más alta imagen negativa. Desde que se hacen las encuestas no había ningún alcalde en Medellín que tenía este desfavorable tan alto. Entonces yo creo que sí hay un voto bronca, además de que efectivamente Quintero ha sido un candidato, que Fico ha sido un candidato presidencial que ha sido alcalde. Yo creo que él tiene un desafío muy grande. Es que justamente esta ventaja que muestra esta encuesta es que tiene que motivar a la gente a votar. Hay mucha gente que se va a relajar diciendo, ay no, ya Fico es alcalde, y sabemos que a estos que van punteando tanto, su gran desafío es que la gente igual se motive a salir a votar el día de la elección, y eso va a ser sin duda el gran reto, y yo creo que Fico va a hacer en la última parte de su campaña una campaña más que todo para que la gente salga a votar. Senador. Esa campaña es muy aburrida en Medellín. 50 ¿Es problema de puntos. candidato o es problema de padrino político? Como bien lo decía Eugene, eso es una mezcla de muchos temas, además del voto protesta, digámoslo así, por Quintero. Me parece que Quintero ha manejado mal su discurso, ha sido un poco desafiante hasta con la ciudadanía, se ha pasado un poco de los límites de cómo debe gobernarse y hacer política al tiempo, y yo creo que independientemente de eso, Federico Gutiérrez tiene muchas ventajas allá. A él le atribuyen un buen gobierno en Medellín también, eso también lo está cobrando ahora, fue una persona que se visualizó mucho en la campaña presidencial, pero aquí el análisis también, vuelvo y digo, va a ser una campaña muy aburrida. Pues, allá, a no ser que Fico haga una locura, no, Fico va a ser el alcalde. Pero adicionalmente a eso yo creo que si ustedes se dan cuenta, miren, las principales ciudades del país no va a perder el candidato de la izquierda o el candidato de Petro. En las regiones del país va a perder los candidatos izquierdos, el de Petro. Miren, en Santa Marta, por ejemplo, la alcaldía de Santa Marta está reñida, muy a pesar de que la hermana del gobernador está ahí, que es reconocido petrista de izquierda, está reñida. Es decir, en un año y medio la marca Pacto Histórico de izquierda ha tenido un desgaste tan grande que hoy la va a llevar a perder.
¿usted las ve ese principales mismo, ciudades. ese mismo desgaste que concluiría en una derrota representante? Ya hemos analizado el tema de Gustavo Bolívar, candidato de la izquierda, pacto histórico, sello pacto histórico, ahora del señor Juan Carlos Upegui, que es pacto histórico, porque va y representa las banderas de Daniel Quintero, que es cercano a la coalición de gobierno. Pero Upegui va como independiente, no como pacto Pero histórico. es del pacto histórico, es decir, tienen afinidad independiente. política. Sí. Todo lo que vuela cercano a eso va a pelear. Esa ya es diferente, pero no. Él va por el tema de independiente. Si usted era del pacto histórico sería más, pero recuerden lo de Quintero hace 4 años. Quintero en la última encuesta, 10 días antes, era perdedor, no era alcalde. Esta encuesta lo daba con la mitad de lo que sacaba. Pero el otro. tiene un 61% de desaprobación. Eso no quiere decir que vaya a ganar. El más alto en la historia de los alcaldes de Medellín. Es que gobernar en contra del establecimiento de la prensa no es fácil. Creo que ha casado por la muy difícil. Quintero, por ejemplo, sacó el grupo GEA, el tema del manejo económico de las empresas municipales, de las empresas públicas de Medellín, el promedio de Ituango no es fácil. Entonces allá la pelea no es con cualquiera. Él le ganó a unos sectores, se los desafió durante su gobierno y no ha sido fácil. Entonces, las encuestas, a mí esta encuesta de Inbamer, ojalá hiciéramos sobre otras encuestas, es diferente a todas las otras, ¿sí? Y no voy a hablar mal de una encuestadora, pero hay 5 verdades diferentes. En las otras los resultados son diferentes, tanto en Cali, Bogotá, por ejemplo, las preocupaciones de los ciudadanos son diferentes, No, cambian. en Medellín es coincidencia que en Bogotá y Medellín sea el problema y la preocupación, la inseguridad. En Medellín, aparte de la inseguridad, es las basuras, que es una demanda ¿Nueva? de las personas nuevas sobre la administración de Daniel Quintero. No, la seguridad es un tema importante porque ha sido un tema que se nos hemos ocupado en el Congreso, en los medios, de un punto de vista de sectores muy fuertes de la opinión atacan al presidente. Entonces, yo decía, los resultados pueden ser diferentes, pero una percepción de que la cosa no está funcionando, que es inseguro, cuando no es verdad, y va a ser un caballo de batalla. Profesora Ullín. Pues yo no creo que necesariamente hay un castigo a los candidatos de izquierda. Lo que yo veo es que hay un castigo al alcalde saliente, excepto en el caso de Barranquilla, que es un caso totalmente aparte, pero lo que estamos viendo es que en este momento no hay ningún alcalde saliente que está poniendo alcalde en su ciudad. Es decir, que los candidatos que más se ven beneficiados son los que han hecho oposición, aparte del caso de Barranquilla, que es un caso totalmente atípico, en el cual parece que ahí andan blindados, pero más que todo se está premiando al que ha tenido un discurso de oposición con respecto al alcalde saliente. El tema de Barranquilla es un tema excepcional, porque no le pegan los escándalos, no hay Aida Merlano que valga. Ya vamos a hablar de Barranquilla. Esa es la lectura técnica, la lectura política es nada que vuela a izquierda va a ganar las elecciones, pero además en las gobernaciones, pero además en las regiones y además en las alcaldías de ciudades más importantes del país y en regiones más pequeñas lo vemos también de esa manera tan particular. Vuelvo y digo, el tema del desgaste que ha tenido el gobierno en el último año es se refleja bastante en las próximas elecciones y eso es lo que da también un cúmulo de situaciones que llevan al final del camino a que la situación del país o de las principales ciudades esté de la manera que esté. Pero si realmente fuera verdad, no tendríamos a Bolívar tan alto en Bogotá y tendríamos a Diego Molano mucho más alto. Pero en Bogotá hay un voto duro de la izquierda, históricamente ha votado a Bogotá con la izquierda. Lastimosamente, mira, hay una mezcla de varias cosas, lo que decía el representante. Galán tiene 3 periodos, es bastante conocido en Bogotá, la gente cree que también es momento de darle una oportunidad. Diego Molano no lo ven como la figura pública propicia en estos momentos, a pesar de que hable de seguridad. De pronto ese es el problema, que nada más... de derecha vota esencialmente por Galán, la gente de centro y que se dice de derecha vota esencialmente por Galán, más que por Molano. Claro. ¿Por qué? También porque hay una lógica de voto útil. Que sí, dice, claro, pues, y es más lo que yo decía, que las estructuras políticas en algún momento se meterán allá. Pero además el tema de Bogotá es muy diferente. ¿Por qué aquí Bolívar tiene ese gran capital político? Porque pues Bogotá es el centro de la izquierda, fue donde Petro tuvo los mayores votos y ese 30-35% que acompaña a Petro sí o sí en estos momentos en el país y esencialmente en Bogotá, ahí está y ahí va a estar. Mire, para refrescarle esto nomás, Jan Haas, 15 días antes de elecciones de Bogotá, le daba 34% a Galán alcalde, 24% a Claudia. Y la de la W le daba 5.7 ganando de Galán a Claudia y perdió Galán. En Medellín ganaba el hijo del exgobernador y terminó ganando Quintero. Pues lo que quiere decirles, por eso la encuesta hay que mirarlas de distinta manera y de distintas fuentes. Sí, de acuerdo, es una fotografía. Claro, pero esa fotografía acá que le está haciendo apología el senador perdió hace 4 años. ¿No sabes qué pasó? De hecho, recuerden que unas encuestas daban ganador a Rodolfo.
¿Sabes qué No, pasó en Bogotá? ¿qué pasó en Bogotá? Que perdió Galán. Pero es decir, pero y ¿sabes eso, lo qué que quiero pasó en decir, Bogotá? hoy yo creo, vuelvo y les digo, nosotros estamos seguros que Bolívar y varios candidatos están mal medidos en Bogotá. En nuestra medición, las cosas son diferentes. Pero y en Medellín... Estamos en Claudia- el capítulo Medellín. A Claudia- Ay, por eso, no, y en Medellín es diferente. En Medellín no está tan grande Fico, tiene mayor desgaste en su imagen. El tema de seguridad también está asociado en dos discursos importantes en Medellín hoy. Nosotros con el tema de la paz total en Medellín, la gente de Medellín recordando el tema del episodio del secretario de Gobierno de Seguridad de Fico, que era la oficina de Envigado, y un enfrentamiento fuerte en seguridad. Con un candidato más, ¿sabe qué es lo que pasa en Medellín? Hay un candidato más conocido que es Fico, que fue alcalde, contra Opagui, que no es el hombre más conocido. ¿Sabes por Yo qué? pensé que Tobón iba a ser un hombre mucho más fuerte en esa encuesta para pelear. Estoy de Un pare- acuerdo con un pare- usted. un Me paréntesis sorprenden los para- datos del profesor Tobón. Senador. Un paréntesis para el tema de Bogotá que mencionaba el representante. ¿Sabes por qué Claudia aparecía abajo en las encuestas de Galán y ganó al final? Porque le llegó toda esa maquinaria petrista al final. Todos se fueron para allá y por eso ganó. Estamos en Zona Franca, Eso estamos es lo que le va a hablando pasar de a- la va a última ganar Bolívar, encuesta senador. de Inbamer a 2 Va a ganar meses de las Bolívar. elecciones. Bueno, eso hay que verlo, vamos a ver, este es apenas unos datos, una fotografía. voy a hacer una apuesta propósito con el de esa foto representante. reciente, Vamos a ganar el esta bolso. es la favorabilidad y desfavorabilidad de los actuales mandatarios. Allí ven en Bogotá, Claudia López, ven en Medellín a Daniel Quintero, Jorge Iván Ospina, que es el que peor le va, es el peor calificado, podría llevarse fácilmente el título 75.6% como el peor alcalde del país, y Jaime Pumarejo, que le va muy bien en esta encuesta, en esta medición, tal vez 53%, tal vez midiendo vías, obras, que es un poquito de lo que le envidiamos a la capital del departamento del Atlántico. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso en Zona Franca en fase de apuesta sobre la encuesta Inbamer, intentando aquí sortear también de manera coloquial qué es lo que va a pasar en Bogotá, qué es lo que va a pasar particularmente en Bogotá. Ya vimos los resultados de Bogotá, vimos Medellín, allí donde el actual alcalde tiene candidato propio, es el mismo escenario de Cali, hay una candidata asociada al actual alcalde que es Jorge Iván Ospina, le va muy mal Millerlande, que es una de las que posiblemente apoya, usted me hace caras, pero allí hay apoyos políticos, hay cercanías, hay afinidades, este es el resultado, 43.8%, que es Roberto Ortiz, que es el chontico en su tierra. Vuelve y le digo, no creo en esta encuesta. 7 encuestas en la ciudad, Roberto es el hombre que punta desde el comienzo de las encuestas. El promedio de las encuestas lo sitúan en el 23%, es la única encuesta en que saca el doble de las demás encuestas, por eso la gente tiene con esta encuesta cierta predisposición diciendo, venga, todos hemos pagado encuestas, y de todas las encuestas que pagamos, que tienen más encuestas que las que ellos hicieron, las encuestas en Cali, se ha impuesto una moda que son 1.200 encuestas en las 21 comunas de manera presencial. Esta encuesta, la ficha técnica es diferente, da ese resultado. Entonces todo el mundo está diciendo no. Por eso aparece la desconfianza. Yo digo que Millerlandi es la candidata de Ospina. ¿Cuál es la candidata o el candidato del actual alcalde? Ospina ni candidato tiene. Ospina, además, que era el hombre más preparado para ser alcalde. Todos los alcaldes de las capitales es el hombre más inteligente, el más preparado. Hoy se puede parar en la puerta de la alcaldía a lidiar enfermos, a levantar muertos, y sigue siendo mal alcalde. Cali es una ciudad muy difícil, muy difícil. En Cali te vota más en contra que a favor. Y él iba bien hasta que cometieron un error, la feria virtual. Antes de la feria virtual, Jorge Iván tenía como el 78% de popularidad, era el primero o el segundo alcalde del país, y después de la feria lo cogió, y en la oposición allá es otra cosa. O sea, Cali es una tierra difícil para hacer política, y Cali. Entonces, él no tiene candidato, en su administración estaba Millerlandi, estuvo Danis, que es candidato de la Colombia Humana, obviamente contrario a él Roberto, que le ha hecho oposición desde el comienzo, Eder, que le ha hecho oposición desde el comienzo, Diana, que le hizo oposición desde el comienzo, y fíjese otra vez, otro exministro del gobierno de Duque, llega y le va muy mal. Es decir, tanto Bogotá como Cali no es donde el uribismo sea, digamos, la mayor fuerza. Allí creo que Jorge Iván lo pueden contar con Millerlandi o con cualquiera, él no tiene candidato y seguramente no va a ganar alcalde. Es decir, el candidato que se le acerque. Si usted no le cree en Inbamer, ¿a cuál le cree? ¿Quién No, es el candidato que va a ganar allí en Cali? No, Roberto es un candidato muy fuerte que puede ganar. Hoy tienen las encuestas el 23% de intención de voto. Lo sigue Alejandro Eder, alrededor con un 11%, 12%. Eso, de 7 encuestas, estamos hablando de lo que promedian 5 encuestas. Sí. Y en la última encuesta, por ejemplo, en Cali hicimos el esfuerzo. Sumamos a un candidato con el logo pacto en la foto del tarjetón y el resultado es diferente. ¿Qué hemos pedido a las encuestadoras? Encuéstenos
como pacto histórico. Con el sellito, con el logo. En esa encuesta o en las otras encuestas, pregunte usted, diga, ¿por qué partido va a votar al Consejo de la Ciudad? En Cali el 33% aparece pacto histórico, a la Asamblea 29.5% pacto histórico, pero cuando usted ve el tema de los candidatos dice, no, bueno, allá tampoco el pacto tiene un candidato, digamos, que está apenas arrancando la cosa, pero las encuestas tienen una medición extraña, esa medición de Inbamer, no va a terminar así al día de hoy, ningún candidato en Santiago de Cali ha tenido 43% faltando 70 días para las elecciones, si es una elección que Roberto lleva ventaja, pero no lleva el 43%. Pero es el que puntea, ¿no? Senador. Todos partimos de la base que las encuestas están bien hechas y que tienen sus métodos estadísticos establecidos y que son empresas vigiladas, serias, que se atreven a dar su foto, digamos, del día de hoy de cómo están las elecciones. En Cali va a ganar el Chontico. No, puede que sí, pero no tiene el 43% hoy. Eso son dos cosas diferentes, ¿no? Lo más es probable que gane, claro, pero no tiene el 43%. Pero si yo digo que está cantado en Medellín, que está cantado en Cali, viendo los resultados, ¿es un poco su teoría? Sí. Miren, el Chontico es una persona que se mueve bien en todos los niveles. Si tú al Chontico lo pones en una tarima a decir un discurso de izquierda, lo dice pero perfectamente. Y si tú lo llevas arriba al sur de Cali a decir un discurso en estrato alto, pues también se va a hacer como el más derechista del mundo. Y eso entonces hoy, que pudiera ser una desventaja porque no habría coordinación entre los discursos, es una ventaja porque se siente cómodo en todas partes. Mira que en la encuesta... de hecho, el Chontico tiene afinidad con todos los sectores. Y no es un mal tipo, lo que estoy diciendo. Tiene 3 campañas. Lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que... donde llega se siente cómodo y hace el papel que le corresponde. Escuché esta mañana que la diferencia entre uno y otro, entre Eder y el Chontico, es que uno hizo política y el otro se dio una especie de respiro y de descanso. Profesora Eugenia. También es cierto en Miami, el otro descansó en Miami, pero bueno. Yo creo que lo que está mostrando otra vez los resultados de Cali es que la gente vota más por pragmatismo que por ideología. Y que definitivamente ahí sí también hay un voto bronca, sin duda, y que tenemos una lógica, lo que llamamos la lógica del consumirista. Entonces yo voy a las elecciones un poquito como voy al supermercado, al producto A, B, C, D, y voy a escoger al que más, digamos, me gusta o al que menos me disgusta. Y en este caso, pues, podemos ver que la desaprobación del candidato, del alcalde saliente en Cali, pues beneficia definitivamente al que le hizo oposición. Le va muy mal, al que menos se parezca al 75%. alcalde. Muy mal. ¿Usted cree? Es decir, que es más asunto de pragmatismo que de ideología. Dice el representante que no importa lo que haga, siempre va a ser un pésimo candidato. No, se va a ver muy mal. Es decir, se va a ver muy mal. Jorge Iván es su segunda alcaldía, es un hombre muy preparado, muy inteligente, pero hoy está muy mal, o sea, hoy haga lo que haga no lo va a recomponer. Quiero una tesis suya, simplemente preguntarle a la profesora Eugenia. Dice el representante que es que aquí el tema que le están castigando es la feria virtual, es la feria de Cali. ¿Es eso o son también los desórdenes de primera línea, que él fue uno de los mandatarios que apoyó a primera línea? Y los escándalos de corrupción. Fue realmente muy complicado lo que pasó en Cali, son muchos, digamos, el contexto que puede influir. Sin embargo, yo creo que hay que recordar algo, es que la política está hecha de percepciones. Si la gente tiene la percepción, puede ser efectivamente una persona muy inteligente, muy preparada, si la gente tiene la sensación que no está atendiendo sus necesidades, que no está diciendo, no está actuando para la gente, si tiene esta percepción, efectivamente puede hacer cosas, puede decir cosas, pero no va a terminar convencer. Hay un lazo emocional que el alcalde ha perdido con la gente, ya no hay confianza y definitivamente pues en este momento no va a lograr recuperarla y eso pues le favorece al candidato del Chontico. Solo una ñapa. Señor. En Cali ningún alcalde ha puesto alcalde y todos los alcaldes de los últimos 20 años salen con el 70% de desaprobación. Cali es una ciudad diferente. Allá te votan por el que tú menos crees. Es decir, en Cali les digo, la candidata que iba a ganar la que apoyamos nosotros. Mabel Lara iba a barrer y no quiso lanzar. Es decir, no es contra la izquierda. Nosotros allá ganábamos. El problema es que el candidato del tema ahora, pero para ganar éramos nosotros. El candidato de la gobernación a ganar era Alexander López. Le aseguro que Mabel no se metió por el desgaste de la no marca tenía que ver con el... Pacto. No, se hubiera podido meter por cualquiera. Se me está agotando el tiempo. Quiero pasar rápidamente al tema de Barranquilla, que me parece sin duda, no sorpresivo, pero sí curioso el dato allí de Alex Char, senador, porque no le pegaron los escándalos, porque no le pasó absolutamente nada. 86.2% es Alejandro Char, enfrentado con Antonio Borges, que era concejal, él sí, de izquierda. Ese es el candidato de la izquierda al señor Noriega, muy cercano allí al señor Noriega, que era del Pacto Histórico. Miren, yo pienso que la ciudad
que más ha tenido crecimiento, que más desarrollo urbanístico ha tenido en Colombia en los últimos 15, 20 años ha sido Barranquilla. Y a Alex Char, Barranquilla le atribuye ese cambio de imagen que tuvo. Acuérdense cómo estaba Barranquilla antes que llegó Alex Char, una ciudad quebrada, sucia, fea, desorganizada. Y Alex Char ha hecho que la ciudad cambie. Él tiene unos escándalos, unos problemas legales que son graves, pero que es tan buena la imagen que ha tenido en Barranquilla por el cambio y la transformación que ha tenido, que sencillamente a él le repele, le pasa algo como lo que le pasaba un poco al presidente Petro en su momento, que todos los escándalos a él, antes de ser presidente, todo lo que sucedía alrededor de él, a él le resbalaba porque lo veían como el líder de la oposición, aquella persona en contra del establecimiento, de la institución, de la política tradicional, y a pesar de que dijeran lo que dijeran de Petro, nada le pasara. Es lo mismo que le pasa a Alex Char, porque tiene mucho que mostrar en Barranquilla. Además de eso, es alcalde. Lo sucede una persona como el actual alcalde, que hace las cosas también muy bien, que hace las cosas muy bien también en percepción y además en realidad. Pues yo tengo la fortuna de ir mucho a Barranquilla y me doy cuenta, uno se da cuenta que va a Barranquilla y de verdad las cosas son diferentes. Entonces todo eso es lo que él capitaliza una vez y otra vez, independientemente de los problemas judiciales. ¿Usted tiene la misma sensación, profesor Hollín? No importa las veces que se lance, Alejandro Char va a ser alcalde, según esta encuesta, según esta Ahí fotografía. definitivamente va a ser alcalde, pero hay algo también interesante que podemos tomar en cuenta, es la cultura política de cada ciudad. Y yo creo que el tipo de liderazgo de Alejandro Char cala muy bien en Barranquilla. Junior, bueno, aquí hay que meterle un componente deportivo. El Junior no le está yendo bien. Ni eso le afecta. Ni eso le afecta. Lo que pasa es que los barranquilleros han recuperado, digamos, el orgullo de su ciudad, están muy orgullosos de su ciudad. Este tema sentimental, digamos, lo atribuyen mucho a la familia Char, y yo creo que eso es un argumento de primer peso para los barranquilleros. Ven su ciudad hermosa, ven su ciudad más segura, pero además ven un hombre que tiene un tipo de liderazgo que cala muy bien en la costa, que no calaría sin duda tan bien en Bogotá, porque tenemos una cultura política diferente, y eso le sigue funcionando, además del buen trabajo que representante. No vaya, tienen una cosa muy bien armada. Y primero manejan Da envidia. una maquinaria política, la maquinaria mediática. Yo mañana estoy en Barranquilla y me tocó correr el vuelo de llegar a las 6:30 a las 9, porque las 3 emisoras más importantes, una de ellas donde ellos tienen la injerencia, no me quisieron entrevistar mañana a mí. Ah, es del pacto, y entonces no. Es decir, allá la oposición no tiene vocería. Ellos tienen el manejo de los medios, el manejo del periódico, el manejo de la alcaldía, el manejo, y fuera de eso... Pero eso es parcialmente cierto. El pacto histórico barrió en el Atlántico. El presidente Petro ganó en el departamento. Pero es que las elecciones regionales son distintas a las nacionales, porque en las regionales aparecen poderes como echar concreto allí donde no te dejan opinar, donde tú no tienes chico de hacerlo, donde tú no tienes ni siquiera ir. Fuera de eso, han consolidado un espacio importante. Barranquilla ha cambiado, ha tenido transformaciones, y esas transformaciones hacen que sea un partido y un mandatario que la gente le reconoce. Seguramente si hubiese posibilidad de contrarrestar, de que la oposición tuviera... Yo le pongo mi ejemplo, yo mañana llego a Barranquilla y a las 8 me voy a desayunar, porque ya los medios que ven a entrevistar no me van a entrevistar, porque soy del pacto y porque seguramente iba a hacerle campaña a mi candidato a la alcaldía de la lista del Consejo. Pero no hay que desconocer que han hecho un buen desarrollo de Barranquilla, que está, a lo que decía el senador, ahora tiene otro desarrollo diferente a otras ciudades, eso también cuenta. Ya fue alcalde, le fue bien, pero yo creo que los escándalos de Char aún no terminan. Yo creo que Merlano va a seguir hablando y van a seguir cosas que se vendrán muy duras. Y los del pacto en Barranquilla tampoco terminan aún, ¿no? Apenas van Esos empezando, ¿no? Hay matriz de colaboración y todo, entonces eso también afectó una imagen del pacto histórico y de la izquierda que iba creciendo en Barranquilla. Acuérdense los resultados de hace 4 años, que el señor Nicolás Petro le hizo un contrapeso, digamos, a Gobernación, pero a pesar de con lo que pasó, eso fue pelea digamos, hizo contrapeso porque eso no se había visto, pero luego de eso viene este declive. Además, acuérdate los resultados en Barranquilla de Petro, ¿no? Entonces todo eso influye también, porque, digamos, los escándalos a Char no le afectaron, pero esa es una buena manera. El poder regional es muy diferente. Es decir, una alcaldía entre más pequeña es más complicada ganarla por opinión. Pero es una buena manera de mirar qué escándalos sí pegan y que no. Aquí a Char no le ha pegado el huracán Aida. Merlano, que sigue soplando, no le ha pegado el mal tiempo del Junior, el Yuyu de Barranquilla, que le está yendo muy mal, y la Cosa Nostra, la Costa Nostra, que ese es el libro, esa publicación que frenaron, que se
ocultó que se evitó la publicación de la periodista Laura Ardila. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche de jueves hablando de política, mecánica política y de resultados de esta primera fotografía de la encuesta Inbamer. Profesor Eugene, su reflexión final sobre los datos sobre esta encuesta. Bueno, esta encuesta es bastante interesante, creo que no podemos cuestionar su legitimidad. Es importante cuando se hace una encuesta mirar quién la hace, quién la financia, en qué momento fue hecha la encuesta. A veces hay un panorama que nos ayuda a entender por qué un candidato sube o baja. Pero también es muy temprano, faltan 8 semanas, no olvidamos que las campañas están hechas para cambiar las encuestas y que a partir de ahora pues tenemos una fotografía de cuáles son las fuerzas, digamos, en el ajedrez nacional, pero que todavía, por lo menos en Bogotá, todo puede cambiar. Senador de Luque. Sí, definitivamente no hay que olvidar que las encuestas son una foto de hoy. Yo me atrevo un poco más en hacer predicciones, como lo dije, de alguna manera con un olfato político y también teniendo en cuenta lo que ha venido pasando en la opinión pública y los candidatos en las principales ciudades a quién se están enfrentando. Se están enfrentando a una marca desgastada con razón o sin ella en el último año y medio, y eso va a dar como resultado que las alcaldías de las principales ciudades del país cambien de ideología política, por decirlo así, y al final del camino será una derrota para el presidente Petro. Representante Ocampo. Primero, que nosotros no tenemos ninguna de las 3 alcaldías que analizamos, bueno, a excepción de la de Quintero, es afín a nosotros. Claudia es verde, más centro derecha, no es de izquierda. Jorrián es verde, Barranquilla no ha sido de nosotros. Entonces nosotros no tenemos el poder local. O sea, el poder local no lo vamos a perder porque no lo tenemos. Eso es lo primero. Lo segundo, en ciudades como Bogotá, como Cali, el pacto va a ser la lista más votada del Consejo, va a ser primero según el tema de las alcaldías, y en el caso del Valle va a ser un jugador primordial para el tema de gobernación. Yo no le creo mucho a esta encuesta. Las otras 5 encuestas que tenemos de otras encuestadoras son diferentes, algunos datos coinciden en quién puntea, la diferencia es muy grande, pero creo que el 29 de octubre es la gran encuesta y ahí vamos a ver cómo queda Colombia. El 29 de octubre es la cita que hay para ir a votar, para ir a las urnas. Dicen todos los que van a perder. El día de las elecciones es la verdadera. El día de las elecciones. Y la vamos a ganar un almuerzo del senador de Luque, que acabamos de apostar bueno, aquí. Aquí hemos acabado de apostar, el senador de Luque y el representante Ocampo. Si pierden, ya tienen aquí pactada una apuesta. Ya voy tomando nota de cuál es el restaurante al que vamos a ir. A propósito de según esta encuesta, el termómetro cambiaría en Bogotá, cambiaría en Cali y cambiaría en Medellín, donde paradójicamente hay hoy alcaldes de izquierda afines al pacto histórico. Algunos, como dice usted, representante, la alcaldesa Claudia López, divorciada del presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca, quédese con la programación habitual a continuación. Placeres con Flavia, que tengan una feliz noche, que descansen.